Hola a todos, qué bueno poder compartir otra vez con ustedes. Vamos a retomar el tema del Sermón del Monte y vamos a aprender cosas maravillosas y solo nos vamos a quedar en el primer versículo. Entonces, bueno, espero que todos tengan sus Biblias y que estemos listos para aprender. Pero antes, por supuesto, vamos a entregarle este momento al Señor para que podamos poner en práctica todo lo que aprendamos. Así que donde estén, cerramos nuestros ojos. Gracias, Padre, por este día. Te damos gracias por la bendición de poder recibir de tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es vida para nosotros, Señor. Te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor, porque tú moriste en esa cruz por nosotros y ahora podemos nosotros acercarnos a ti, Señor. Y gracias porque tú nos has llamado, no solo nos has dado nueva vida, sino también quieres que nosotros sigamos creciendo. No nos quieres dejar de la misma manera en la que nos encontraste, Padre. Te damos gracias por eso y te pedimos, Señor, que en este momento podamos seguir aprendiendo, todo lo que aprendamos lo podamos volver vida, Señor, que demos mucho fruto, Señor. No nos dejes igual, Señor, sino que sigue transformándonos y renovándonos y que cada vez tú puedas ser más grande dentro de nosotros. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces ahora sí, vamos a continuar con el Sermón del Monte. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar con Mateo 5. En Mateo 5, bueno, comenzamos a ver el Sermón del Monte y las bienaventuranzas. Y leamos Mateo 5 del 1 al 3. Viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí nos vamos a detener con esta primera parte, porque primero habla sobre las bienaventuranzas, es decir, comienza a decir bienaventurados, ¿verdad? ¿Quiénes son los bienaventurados? Cuando hablamos de bienaventurados estamos hablando de alguien que es feliz, es dichoso, entonces es una recompensa. Cuando hablamos de las bienaventuranzas, pues nos estamos enfocando en todo aquello, es un final de un camino. Entonces, nosotros llegaremos a ser bienaventurados cuando pasa lo siguiente: cuando somos pobres en espíritu, porque de ellos, o sea, de las personas que son pobres en espíritu, van a tener el reino de los cielos. Entonces vamos a dividir esta parte primero en que debemos ser pobres en espíritus para poder ser felices, ser dichosos, ¿verdad? O sea, somos dichosos si llegamos a ser pobres en espíritu, somos dichosos si podemos alcanzar este nivel de crecimiento, de ser pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando hablamos del reino de los cielos no estamos hablando de nuestra salvación inicial, porque cuando eso nosotros nos lo ganamos automáticamente es por pura don y por la gracia y misericordia de Dios que nosotros podemos ser salvos, pero nosotros llegamos a obtener el reino de los cielos, a entrar al reino de los cielos cuando vamos creciendo espiritualmente. Esa es la meta, es la nueva Jerusalén, cuando nosotros llegamos a ser la esposa. Y ese es el final de nuestro camino, el reino de los cielos. Entonces llegamos a entrar y a ser parte del reino de los cielos cuando somos pobres en espíritu. Y esta pobreza espiritual, esta actitud de ser pobres, nos habla de la dependencia total del Señor. Tener esa dependencia de Él, esa necesidad de Él. No estamos hablando de una pobreza material, estamos hablando de a nivel espiritual, en la cual nosotros realmente nos rendimos completamente al Señor. De hecho, la palabra pobre es de la misma palabra de ser manso. Y cuando nosotros somos mansos, estamos hablando de alguien que es deprimido, pero no deprimido, sino deprimido en nuestra mente o de las circunstancias, es decir, que estamos afligidos, estamos en un lugar de humildad, de necesidad. Entonces estamos de tal manera como rindiéndonos completamente al Señor. Y lo que me encanta es que esa misma palabra refleja esa necesidad que tenemos de nuestro Padre. Entonces, cuando hablamos de ser pobres en espíritu, eso ya es el final, es cuando ya hemos crecido, porque significa que en algún punto fuimos ricos, ¿verdad? Y ricos en espíritu es como ese orgullo. Entonces vamos bajando de ese orgullo, vamos cada vez quitándonos más nosotros del lugar para que pueda estar el Señor crecer dentro de nosotros. Entonces comenzamos con esta riqueza de que nosotros podemos todo y
y cada vez a medida que vamos creciendo y vamos reconociendo que no es por nuestras propias fuerzas, que no es lo que nosotros queremos, sino que le vamos dando más lugar al Señor, entonces nosotros vamos decreciendo y el Señor va creciendo dentro de nosotros. Y esto lo vamos a ver a lo largo de nuestra Biblia. Aquí tengo mis citas que vamos a estar leyendo. Entonces vamos ahora a 2 Corintios 4, del 16 al 18. 2 Corintios 4, del 16 al 18. ¿Y qué es lo que dice acá? Dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, estas cosas que estamos hablando de la eternidad, estamos hablando de las cosas espirituales, lo que nos interesa aquí es ver que nuestro hombre exterior se va desgastando, o sea, nuestro hombre natural cada vez va decayendo, pero lo que debe estar creciendo es nuestro hombre interior, nuestro nuevo hombre, que es Jesús en nosotros, que es el que debe ir creciendo cada vez más y más, y cada vez haya menos de nosotros también. Ahora leamos Mateo 5:19, y aquí lo que dice es: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra acá? Es importante que notemos que hay grandes y pequeños en los cielos. O sea, está haciendo la distinción que algunos van a ser grandes y otros van a ser pequeños en el cielo. Puede que en la tierra seamos grandes o pequeños, eso no importa, pero en el cielo, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la eternidad, ¿vamos a ser grandes o vamos a ser pequeños? Y claramente, pues nosotros queremos ser grandes en el cielo, pero para eso debemos ser pequeños nosotros mismos. Bueno, nosotros debemos ser pequeños para que Jesús sea grande en nosotros. Esto lo vemos otra vez también en Apocalipsis 19:5. Vamos a leer rápidamente. Y dice: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Entonces se está llamando ahí a que todos alaben, tanto grandes y pequeños. Pero esto que nos dice que hay una distinción, que sí hay diferencia entre alguien que es grande y alguien que es pequeño. Y luego vamos otra vez a Mateo 18, del 1 al 6. Y dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Bueno, sigamos leyendo el versículo 6 todavía. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase del cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Entonces ahí está dando la importancia la diferencia entre los pequeños y los grandes. Está hablando también que debemos ser como niños. ¿Y por qué como niños? Porque los niños son humildes, los niños son dependientes de sus padres, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque a medida que nosotros somos como niños, que somos sencillos, que somos cada vez, demostramos esa dependencia con nuestro Padre Celestial, nos estamos haciendo a un lado y estamos dejando que sea el Señor que reine, que sea el Señor el que mande. Eso significa que nuestro hombre interior va a ser pequeño, porque si hemos visto muchos diagramas de cómo tenemos un hombre nuevo y un hombre viejo. A medida que nosotros vamos creciendo, nuestro hombre viejo tiene que ser más pequeño, es decir, que tenemos que despojarnos de todo nuestro orgullo, tenemos que luchar y pedirle al Señor que nos ayude a que ese hombre viejo, que es nuestra naturaleza pasada, nuestra naturaleza pecaminosa, que eso se vaya haciendo más y más pequeño, y que Jesús en nosotros siga creciendo, que su naturaleza se haga más grande en nosotros, su naturaleza de amor,
de paciencia, dando todos los frutos que hemos visto, los frutos del Espíritu también, ¿verdad? Entonces queremos que toda esa naturaleza se complete en nosotros, que nosotros lleguemos a esa meta, y así podemos, como lo dice aquí, ¿verdad? Que al hacernos como niños vamos a entrar en el reino de los cielos, porque si no, pues no vamos a entrar y ser parte de la esposa y llegar a esta meta espiritual. Luego leamos Lucas 9. Lucas 9 del 46 al 48. Bueno, aquí están hablando cuando los discípulos están preguntando que quién va a ser mayor en el reino de los cielos. Y nuevamente vemos esto. Lucas 9, 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. O sea, los discípulos ya estaban debatiendo quién iba a ser el mayor de ellos. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y le dijo: cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Jesús está reforzando, y nuevamente está diciendo: el que es más pequeño, o sea, ustedes deben ser más pequeños, cada vez deben de humillarse más, cada vez deben ser menos de ustedes, para que en el reino de los cielos, para que en la eternidad podamos ser los más grandes. Y es precioso esto, porque lo que nos está enseñando Jesús aquí es: seamos como esos niños, seamos pequeños, seamos pobres, seamos dependientes del Señor, humillémonos, lleguemos a ese nivel de rendición, de rendirnos a Él, de rendir nuestros planes, de rendir nuestras metas, de rendir las circunstancias a Él y dejar que Dios tome el control. Bueno, ahora vamos a 2 Corintios 8, 9. 2 Corintios 8, 9. Y dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y qué ejemplo, realmente este es el ejemplo más grande de alguien que se hizo pobre, que dejó toda su gloria y lo hizo por amor a nosotros, ¿verdad? Entonces Jesús es nuestro gran ejemplo de alguien que se hizo tan pero tan pequeño, se humilló de tal manera que dejó toda su gloria, dejó los cielos y vino a este mundo a nacer en un pesebre, a nacer en unas condiciones que vemos realmente humillantes para alguien que es rey, ¿verdad? Entonces, alguien que se hizo tan pobre siendo rico, y se humilló de tal manera, y nos habla de la humildad de nuestro Señor Jesús, de su amor por nosotros, que se hizo tan pero tan pequeño para que nosotros obtuviéramos salvación. Y esto es increíble, porque es un ejemplo para nosotros, para que si Él lo hizo por nosotros, ¿cómo nosotros no podemos hacernos entonces pequeños? Nosotros hacernos humildes, nosotros rendirnos por completo a Él, entregarnos por completo a Dios, y eso pues tendrá su recompensa celestial, pero es para quitarnos de un lado y dejar que sea el Señor, nuestro Dios, el que gobierne nuestras vidas. Y vamos a leer 2 Corintios 6:10. Ahí también los discípulos están hablando de sus diferentes, cómo ellos estaban viviendo, y dice: como entristecidos, mas siempre gozosos. O sea, ellos aparentan, dice, como entristecidos, dice, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Entonces los discípulos estaban viviendo como pobres, porque se estaban haciendo cada vez más pequeños, pero también estaban enriqueciendo a otras personas. Eran grandes espiritualmente hablándolo. Y ahora vamos a ver 2 versículos más. El Salmo 113 del 7 al 8. Salmo 113 del 7 al 8. Y dice: Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Dios es quien nos levanta, o sea, nosotros siendo pobres, estando en este estado de pobreza,
de que no vemos por otro lado y el Señor a veces nos lleva a estas situaciones difíciles. Estamos en valles, estamos en condiciones duras, estamos pasando por un valle, estamos pasando por dolor, para que clamemos a Él y que cada vez lo veamos a Él y digamos: Señor, te necesito. Y dice acá, Él levanta del polvo al pobre, ¿verdad? Entonces cuando nosotros nos levanta, o sea, nos está rescatando de una situación. Y recordemos que el polvo nos habla de los filisteos, ¿verdad? Cuando nos revolcamos, de estos filisteos que tenemos acá adentro, que hablan del pecado en el que nos revolcamos. Entonces Él nos saca de esa condición y al que somos necesitados, a los que somos menesterosos, o sea, a los que somos pobres, pidiéndole a Él, clamando y reconociendo que Él es nuestro Salvador, Él nos levanta de esas situaciones. Y por último vamos a leer el Salmo 34, versículo 6. Y con esto vamos a terminar. Salmo 34, 6 dice: Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre, nosotros, cuando vamos creciendo espiritualmente, llegamos a este nivel de pobreza y clamamos al Señor. Es increíble porque Jehová nos escucha y nos libra de todos mis temores. También dice el versículo 4, que Él me libró de todos mis temores, pero también nos libra de todas nuestras angustias, como lo dice el versículo 6, porque cuando nosotros estamos en esa dependencia total, vamos a estar en completa paz, vamos a estar reposados, porque vamos a ser la esposa que va a estar tranquilos, vamos a estar confiando en el Señor y en todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Así que espero que esto les haya servido, que podamos ver nuestra necesidad, nuestra dependencia que debemos llegar a tener con el Señor, ¿verdad? Así que, y que esto lo apliquemos en nuestra vida y que le pidamos al Señor que Él venga y nos transforme a nosotros, que quite de nosotros nuestro orgullo, que quite de nosotros este hombre viejo, necio que tenemos dentro de nuestro interior, ¿verdad? Y que Él sea más grande en nosotros, para que podamos ser pobres espiritualmente, tengamos acceso al reino de los cielos y así seamos bienaventurados, que nosotros podamos ser felices, dichosos, porque llegamos a este punto, a ese nivel de crecimiento espiritual. Así que donde estemos, vamos a orar brevemente para pedirle a esto al Señor y que Él siga creciendo en nosotros. Así que, Padre, te damos gracias por esta lección, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta semilla que nos has depositado en nuestro corazón. Te pedimos ahora que esa semilla dé mucho fruto, para que nosotros nos quitemos del camino, Señor, para que nosotros podamos reconocer que somos orgullosos y que te necesitamos a ti, Padre. Padre, perdónanos, Señor, porque queremos hacer nuestra voluntad, porque queremos ser grandes, porque nosotros queremos tener el poder y el control de todas las cosas, pero reconocemos que te necesitamos a ti, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser cada vez más pobres, a ser cada vez más como niños, a ser cada vez más pequeños, para que podamos tener esa paz y ese descanso, ese reposo en ti, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Pues muchas bendiciones a todos y que tengan un muy buen día.